Sea alabado mi Jesús sacramentado. Ave María Purísima. Shoka al pueblo de Dios, comunidad, coalak acción de gracia, rechunjunapchi, coalak en victoria, arirkatat que te huachina lakachaki, directivas de hombres y mujeres, catequistas encargados. Onojela lak le kachakuna lak chupan we komon waral katat que te wechina lak. Iria lak petina kalak en diferentes comunidades Dios que te wechina lak kachelar. Le kepka ministerio Reina de los Ángeles y Banda Redención katat kapanok bendecir cada vida, cada talento. Rishkopa Estados Unidos Dios kishpanok bendecir y atentos chik Guineal Estéreo pues presente areta jinkos kamok biknach nakaj ka oyentes alrededor de la carpa arirkatat que te wechina lakrico alak chupam takle tiendas negocios en este momento ya shujutata bekle katat le ka oración shkaya o shokpishanik shkapan aplaudir shokhowik arela frutos kukamlok. Ahora chanim arekach auch na lekatat kuk. Akakok alakachalal arekatsikon kuk. Ahora kintak enchechalak kesach paleka Biblia. Aretak tahin kakabang clausurar. Wejeli kalachtio shinem delante la presencia del Señor, porque wahungunap sakat chikri, kowalish kishach chiklach chaki, le miembros, kowalish panok, pero hasta aquí ekolik en victoria. Kiko talak, comunidad San Juan Pablo II, ishkopa aniversario, koalak pa aniversario. Porque le katat ni maklu chaku panomuk alak. Cojo un tema que vamos a solicitarle a la directiva. ¿Cómo vivir la santidad? Dios que te vechila, hermano Felipe, hermano Cruz, hermana Manuela Quema. Ashkatojas ritema, ¿cómo vivir la santidad? Akamikiku. Wene cloro chuk akrkatat chikih, wene palmolive. Has nuk geles een katjach, beshik bek kayak oki wa katjelal. Inna bekin ginuhos ikhle katat, luego kahos enchechala, klakoki kotik. Porque wa och dispuesto shokpetik kabir, hasu wach kakatsikuh cuando kohpe patakle kikotemal. Cuando ona kachele Jesús sacramentado, cuando kolik ser que cheri Dios, hasu wachri tajin kokotaj oh, hasu wachri junkameta al final, es que cojoque en el reino de los cielos. Pero na shaktek o cojoque chiheri, wek o que cancho kuchak na koh atanta piccha. Na koh ashtach wes palach ashri que canto kaam. Na koh atanta wes ich le katsiak. Pero si natin yala inarita lekatsia kakohom janim. Khas kapanom churats yakishik lekanima. Lakayom palech achchohi. Ok ona karach. Wak ona karach. Inkimbir ona karach kachadas. Kowa wemha kohokchich chutsikushik. Ahora katakot kubich Dios. Se santos. Porque yo soy santo. Chishushok es santo. Porque eres santo. Pero hawi que carrico bila le ka santidad le ka santo yil le ka chachojil. Nekatete ko chachobeshik sha och pa cementerio. Nekatete que carrico le ka santidad cuando ya och chisheruleo. Arriba wetahin que katsikuh kachalal. Akok kiko tikba. Kesak bari ka Biblia ya listo chiki. Ikaya le kasut pakaholom lo hishokib. Kami kuhuch abech Dios.
Pahunamam que casikih para que cascapih alak are Dios kachawik. Ejanipa kakah que chapesh rumari Dios. Carta a los Efesios, capítulo 4, para el versículo 22. Katampe kashupih ri San Pablo chkira Efesio. Pero kamik narit chwari tinamit ke chapeshik ochchik. Loch kulikri, loch o presente, kachaw Dios kuk. Antes que no que con la palabra, porque hubo partes del evangelio que capanan a tocar para cojuastaj alak atentos. Chanibri chupamle cartas cojiwi rechle San Pablo. Ahora cuando cata alak pa evangelio que no kui cojtak when katak itele kul kokta waram coji que en dinámica para que ne cojuastaj va. Ahorita que sí que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para el versículo 22. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, el que crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense pero sin pecar, que el enoje no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría el lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando capisce palabra de Dios, te alabamos, Señor. Katampe kubih katat, rikatema kubih cómo vivir la santidad. Has kuwach rakawashik kaman para que cogi palech achojil chochikatat. Iwawe hunch kutat Dios chrekamik. Arik kakosqih le kachoma bal le kanima kachachobeh le kaab le kakan kachachobeh le kachi la likan cepillar qib la lele kakayetahik penekaan cepillar awip 3, 4, 5 veces al día, pero egalan katpini tsaltzih mas kona ririkesla chirachi. Katampi kubik la palabra de Dios. Se les pidió despojarse del hombre viejo. Kinta inchiwe kamik kachale katat chihujunal kacha. Chikolach kanok rihun el la jiwatziak le makach chia kanok ichishkak obirsanok chibanak ak chik ak alich hunk aslemal cherspalajelik kishuya palech achojil. Akor kikotik. Pero haskuwachrik kakosqih bik haskuwachrik kakolach kanok rikakohomlok wene shakare ke kamle hastakle tzich le makach le ronojel uhushimomluk ashkolih le makach cuando copa le aslemal amaha kohkuinik que kachochopech le kanima le kachoma bal le kakangaab le kohtsihonik le kato. Ahora kamik kutak o le katat chique
chikolach bakanok ronohet le makah iwukamna chishhalana ba ketale qatat chikakalih ba le khunchachokha la khatsiq chirin ka waqtakh kitsilop sakhruk le makah ahuwachuli. Y cuando cochijón chirich le makah waral yashkasikih o 7 pecados que son capitales y arre ojatenak y arre cogesan canok que quilato Dios. No basta que conatak kabir inco en diario pa Santa Misa, pero en acá colachta can le makah más cambio para la caslemal. 60 años sin en la renovación. Atkan aretak shatik lokrakohbal. Durante los 60 años atkan shakare na kolam takanokra watsiakrir kanal. Ahora kamiku alaksak lakatat hachkik uri. Hun kep oship kahip ho wakip le wukub makah. Chasle mas ukohomo chuap kamik y arewa at ni maktak makah kaspenak rapalek aslemal shachanek kanatu toqobri Dios shachat kashikip cuando kokep rakan tirik wachulin lu wachuleo kamik akimbek wachka porque kunale ka espíritu ahat itashna bakatashna rumasle makah. Pecado número 1, la lujuria. Bien pecacojo brital. La lujuria. Wawehumakah lujuria. Aremas katok ich kaskawiko kaskaban hasge upatsik uchukik la tiohilal y guapale lujuria arecojopan chupam cuando at katskuch le hastak de lujos. Naretech katsikuch la salvación eterna. A veces areka awiruk haskinats yakinik. Hasuachrikin koho, hamparajisrikin koho, y sharuk ritahin ka kohole katzakik, porque chiquiwach le pobre le meba kapano cherle at balachnima pantajik, solo porque ko agastak sus balachnima krajis. Tahin katzakruk. Número 2. Luka makah la gula. Na laguna tak la gula. Ahora hasku an hakoch kini de humakah la gula. Arecha na satisfecho tahruk lesinkatiho. Ik iqatat qanan kamik, ik ikohonelap kamik. Atikas ka kibananeh, ik opatak ay ik oheri ke kikamala ki pollo ke kikamala hastak. Ichkiwach le winak kitiho iweneka kaik les pobres y me vano chiquila chicono rajil inquintij los mejores tajin katzakik tajin katmakunik porque kamik kutaqata chique chatuo ok chale qatat per qaskola na cálculo na kabantak chisha katzak chirukale katiho. Pecado número 3. Y luego acaban ampliar la avaricia. Hachkiwa uhumakah avaricia. Avaricia. Arela chakamolo le juntir. Y no mala juguachuleo. Per atkat alunik. Nkawakhtawik. Ka ang compartir su kalemeba. Y la iglesia kutaka obras de misericordia cuando at bendecido at nesheuta at kawili khawim nesheuta at kamololekh lawe sino cha ana compartir con el necesitado y chachakunok para el rochoch de Dios. Hachke momento kochmakunok cuando chachopurrique que la bendición con convertir chawach en ídolo porque ya nakayakan lekatat pa un lado arreka awiruk la inomala huachulio. Shata kawachot shakewi kawak naka. Kocha carro shakare kawak na carro. Koati kon shakare y más y más y más. Arriba humakah avaricia. Chirkat kanak ta conforme ruk le kuya le katat shakare wi katsikuch y ka ana montonash.
persha inomala huachuleo narite katzikuhla inomala chilachika. Pero haskuta Dios chique kamik chitzikuhli inomal chilachika. Y we bendecido chuchuleo kichale katat chipanaba compartir kukle me baible necesitado y chakuna palewochoch cuando con necesidad. Número 4. Askubich pele 4. La pereza. Nabakachta wa inshayu isin osh. Makach. Ik ook chala la kibich. Ba in kukush no makwari Dios. Shiu huno orich in kolik. Pero la le hun chechle 7 pecados capitales. Le orich. Chawesak orich puila rahawashik chakojos sak ahil. Pero chawesak la orich chupatani shikri Dios. Nishata ka warri kwetachin hap. Nishata ka apiklu chiha para que kishmeak paja. Cuando es hora de adorar a Dios, hatzikuch Dios. Machame. Chiwesak le orich kachali katat. Chi totala le hu orich na utstach. Le orich ka kowinik kishresach kanok inikiwilat tunuwach in kachale katat porque humakahwak opalik aslemal. Número 5. La ira. Wow humakah ira. Luego que pelach takuchak. Per arregua kinan le makah le problema. Le chaoj. Le oyowal. Teshpantach cantar a umal, a uyowal chikapanapanak. Tesha totach pa adoración al Santísimo, karak chachicho taka. Tesha totach pa Santo Rosario, yach chikapanak. Yekiko con el ape kibir kamik, birjas kimanoshaks na kelta uchue, chatache le katat karesach, chatoko en oración. Porque ikamik hasta que osho no hab tere koshokik. Hashem na no cuando capela anal chukulok. Chatoko en penitencia cuando kana o atrunkan. Pero iko con el hasta ni mach que kibir no sin hewi wa in no ne king estakta in mahiyem la chwe in. Chak mahawiyem atlaka tok chika hu mo chawsak la anal. Tarik ato. Ikila ka kibir. No isi na king estakta sin hewi wa shinos parwachilek in hewi wa ka sakir shrinuwi penejach amik chirkinch aya ber perkinch aya nakatsa to matapa o entrada chila chikajo makawasaklek anal mabikba allá nos iremos a la nueva Jerusalén. Pakatok chachikach chawesaklek anal chawesakle titikil que chale cantat chawesakro nojel rayipasre a cuerpo at kapan chuelo chuleo para que kawilano wach. Número 6. La envidia le titikil pala wanima penena tiowap tak penekarrahawa pero ole titikil pala wanima yo waje krik ola o espíritu ya bichrat olik y hawi katutsishwi rukle Jesús sacramentado chana penitencia chatoko en vigilia chatoko en ayuno chatoko en adoración chatkola pasando rosario chapana oración katekanala kielbik porque no jetale makah kopla aslemal ehuni tsalta kushlapal وعتكان قرير يصلي شلapa la wukrek anal katitot kana o ekepchik atnimal o shipchik وتكقلا خمبا اقيقم جانيم لانكي قجلال خارق wale kutar Dios chikamik chichach ko behibib kajale Hachin tahun man takarach ka bech la chikach inna bekim bir ka wah kim bek pero na becha wesaklek anak de titikil ka chale qatat chkola wanima wuk in pero chatpino en santidad
Xewtax kashi hawip cuando emulen le kachanal kas kamak hawip kas atumil pero pa un lado chic hunchula we kapano no we paswan at kowi we pa ekum at kowi we akosh we shel awing at kowi chawuk akhra santidad we para reunión de comunidad kowi chawuk akhra santidad que cojo de la patakle reunión rech takle comunidad kapanik na micrófono takakaj kakimakikiyaj la luz de Cristo ri cuando geri kapano kachanal fácil biri pomiki pero karaj katat kamik kakuk akhle kachon chokhil donde quiera kokojibi chach chokhil kawaj kachari Dios. Número 7. La soberbia. Chiwesakle soberbia. Awachiri soberbia. Le junimal we shok palakas le mal. Hasta a veces lo rachakip Dios, a veces kok palakas le mal. Ayom la cuento hermano Manuel. Cuando kakunatak sin hun inshin kunanre. Tahin kan cometer la soberbia. Arer sin leproso rica bina, we caraj kubir, arele kachala shinto por oración, pero na atakat, mag potestad pa abkamir, chinu wachin shutzir ruina katchatak, porque we heri kabir, kawach na kari kawesach le katat palutem, atkat kohi palutem, así como yo Henry Lucifer. Cuando kawich milagro at, shia testa ihri. Dios sheu chato shich Dios tat chokon sabekhle le no ap chokon sabekhle bueno kaslemat shkish over pero luego cuando katakich con el pueblo de Dios na kabiktak inshin kunan rele kachalal inshin kunan rele cope Estados Unidos no areri Dios ochshach testigo ki ya tabeche el orgullo kokpeli kaslemat lo rachakip Dios mabich in más in tremendo no nata hachawe halahok le talento yomre Dios lo yom chwe na khunam tak oruk le khun kachalat ta khunam ta le okhlale na khunam ministerio en ningún momento que es que más tremendo porque igual el orgullo we shokik es el pecado que más cuban daño chele kaslemal cuando shok el orgullo hasta que ashtakhsin ka binik we shok el orgullo hasta que ashtakhsin ka waik we shok el orgullo arekatskukh lena be puesto we shok el orgullo en shiata salud kat narki we mach el orgullo machkelki we shok el orgullo we ya gana chawe kan saludar le jun we khain kat chaw we shok el orgullo mach kupatanich le jun chawach inka bangwe porque inwari casco tama más no le casco retama más areri Cristo Jesús le kakanajoch kawach patak le kakomon patak le kafami shak amoch ip shak kamulich ronojete kuchomach le jun le kubir le jun kapang jun chek kaya pasingwe pas kakachayuch akoki kotik ya 35 minutos ya katik y luego copie la palabra de Dios. No más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a mentir? ¿Qué muestra decir que ya le catate? Por Dios que ya, porque cacá que ni más. Y cochica, cascutal el mundo entero ubeyal que bir. Tampe copie la palabra de Dios. La prohibido cuando cajecat. Lubi le katat pala anochzich prohibido. Chirik katawire le ek aslik. Chupamle Santo Evangelio según San Mateo, para el capítulo 5 y para el versículo 36. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio.
Y luego para el versículo 34. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Palabra del Señor. Ahora yo culo que le casco ya se ta que se cui. Are que warnak sakse warnak re patak skiti. Ki pan tatsih que chale katat si chapi khrisum beyal. We si chibih que cha. We no chibih. Inaki anta jurash pubi le kaj que cha. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. Que anta juras pubile, que le cascutale kaj macha porque are trono de Dios cha. Cascutalu le casube yaltin que bir arre utari mare rakan le katatlu wachuleu cha. Wawin tak alpin chanim sin tarima pero aja wokotalik. Perlu tak albat le katat arelu wachuleu tarim arele rakancha. Y no jures por Jerusalén, cascutar y tinamit Jerusalén macha, porque areri ciudad del rey. Ki antachitzih que chale katat. A partir de chuek le kamik unek oshki anna mentir. Pero como katalu tzich Dios chanim tos ya tzakir chuek. Ma bich por Dios, pues a mentir te hincapano. Shaks chap bihru beyal. La achat hopeless in kashlawau katuchik. In gacha. Mukoko na intag. La macha chap atle no cargador. No machin chapom interior wanak kano. Eko kachalar kibir las an cobras les na pasar shanyala nim stachwa iteri shak gratis at kanwiki si chabihru beyal ka anta tsicha bah ko qitahtana liqak amam liqa lectur ko chupam le cartridge face. Y luego kubir el que robaba que ya no robe wek akatela ta chica que chale qatat wek akatela ikcha peshas na limashin wel achter kum na ataticonak peshas ni mashandesh olo per eskila lele qoragau wisi utskaulo mejor gata katsakta amche shasin kosh sik wem na paupulie takmak mo kasik kosh. Es que cada quien cuban respetar lo hashtag. No per inyan ki anta chalele. Sheules no pesh bal kin hech ba tinkatela ikin me ba. Kokajalal arela tabakh ki koche ki mark ki khosch na ka biya. Le qasjawla abakh les no per bal Jesus kampale kin wasakcha cho uhosom kanok. Katela ta chik que chale katat chishk eshtahok que cha pues ingranizada ka ayih katsakat chana cheles sun sabor watak ay rikik mak ayih chamakina porque la rikapano shalok mane inte kinti khawikle hachin ko shepe abil arek rikok biwa Moki amper del eskiri wish am ta kamik sha amper del kak chirish kak ayich chwe kapich which amchles na wa mak ayich chna panok chamirik sha amper del shi porque rahil sakat kul tsikuna chwe cheles na wa utrir per como a veces we kognum chik yakakuk pa pane maskanak ok chik katro per malvisión ta hinku kaskir kan chirich hachin rishyo wa panchkai. Porque ir poco calla que achachachos que te la te chique chale qatat. Para el versículo 29. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha.
Neshak tahewi ki bihisal takzih. Ki bihta chisal zih kachar Dios. Ne intachtahin ki min ki bihta chisal zih kachar. Ki tkuhta chbi ah kachar. We a weltum li qatat a weltum ri makash tum biet. Porque koko khonelab kamik. Wes nak ik li qachala shaq sarich ki bihta li nak ik. Narita chat de ver la liat cojones. Chat bihrisum bi. We koso negocio chasun chakpal relesin qatihla. Pero ka anta falta respeto at chachi. Kabanta chala chi. Iko qatat qananya ini maqchik per kakiban na la chi. Iko shoqib kikiban na la chi. Iko tomab kikiban na la chi. Likichop ishri khas wachri la chi. Kichopo. Aquí chopta. No, que aquí chopo. Ki banta chahal tshol. Ek o qachalal kamik khasa chkita mo shatat. No tom ta chatkula ba kin jol chawa. Khila ka ki banta. Khas ka waqche. Wek o shatache, shatari kola na chila. Boca cerrada. Mahkesan la jawe. Shachatato opil sun kasle mal. Na atak na be. Riro hes kanok cuando kapish tak chomal, kos tak tampos kabani kachalal. Iwe shesri sin tampos o takaba, kiesle katat kanan, ko kayaw bishik kecha. Ma an tampos at kamik shatruk akal at cojones. Ki banta chik chali qatat yakin ash khewari. Gálatas capítulo 5 para el versículo 19. Mi mamma kach kuk achihab ishokib shiwata makhri khachin ra'u shokil khachin ra'u chkhil shaqare ma'tskuni kwat kulang winaqchik. Chokwat kat apukhna chokushak takatskunik. Antes katok por etapa de noviazgo chatana cheri Dios. La casera ubalonta la coca novio les na atum, les na shum, les na chep. Chatana cheri Dios. Gasolin tak, shevles takets unun ke solinik kachalal. Ledi takets unun ke eje wa ke eje ri ke bejeri. Como la lare shado ki atle kotsir ke kitskuch. Pero ojo yo onte le qatat ojo colibrí. Bien jawilana. Y la kulanchik chana respetar la klanem. Wek nim rakan rawachahil, pues are aweri ast pakamikal. Wek shasin ko rakan are aweri. Wek uchom, wek nachom tak areri utshawil pala apojil la ajolal y ya no se puede cambiar. Khnam talaruk la shahab. Shak amal kumpara we ichutin al que chawe ka kowini ka ayihune utskawil at chak ama per la wachahil la ushokil ka kwinta chik hak esho. Ahora hawi ko kubihwe cherra hawashik. Per in ki qaqta pa makagro kunachi. Shau utski un lokin kaite. La misma cosa. Y coge waka kibihta. Jesús, mit ki antina le makag. She was we looking kaiche. Katampe kubich la palabra de Dios. Porque waka mikri kohuch achopech pele katat. Hampa kakach es sakchikebek. Kabich chele katat nach achopech tat chiri in kowiri. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ashkashko, para el Evangelio de San Mateo, para el capítulo 5, para el versículo 27. Niki anta makach kecha.
Ruk hunishok ruk hunachi. Pero si we ishki bigno she utskan wilo kin kaiche. Tahin kan cometer adulterio ruk palawanima. Ahora chokulok. Ik ona wala chihab kami cuando ka ashons ni shokos na li ke kaiche desde chrakan bukholom kitikach lo bukholom chrakan adulterio tahin kapanocha kapanta chikcha bichte le qatat kumes lo pawch ik och atnik ach ki ich no arech ki il tag waretin kin kair ki koch at kilente oscur rewaih ki il tawala chen ka inakwi kum nuchukum dan gachok tu wach Dios le winak gachok tu wach per Dios gachok tu wach kabanta chik kichale qatat ile ojo khishokip chokin ki banta kichale qatat porque la sheu tal ashihab pero es que ine ki qachte ruk pa makach sheu staqur recarga kin sipah tahin kama kunik pero es que inki anta bakach sheu kunus kichte khusnuwak ne wa qaruk perwina wa chagil ta khaska naruk a menos washbash o watio bigin chiwe hermanas mujeres de capish chiwe katnuk am papoyo camper chapichir katano invitar per 10 les takwala katkwin ko ton kuntira kebek pangat kach ta paluchim ngat kach ta palukat ngabik ta ausla kin waksha kawata kana kathash ta kun qawa makakhri ta kin kapana nakateta karaks ka banri makak mortal ruk na chiri shok sharuk la wachcha cuando acaban de ser hastakruk hunali hunalaru hunachi ya mismo pecado shapan cometer y arriba le cojo a Dios chirich kamik ki banta chik que chale qatat we katak mensaje awuk at kulani ki shok hola hermosa katuchashik chit cojo no kchachoka inya in kulanchik ochwaha ala shakik ishtila wa la kapik. Pero cuando at maha temor de Dios, spishle hermosa, ay, utskata. Katakala balachtak caritas que chuplin estrella puwachle. Ella ya bienvenida che de adulterio. Porque ka ana probar la casle mal. A veces ya kat ana probar y cuando at ja ella chale ya estuvo. Pero cuando ka temor de Dios, kat kawini ka atuwachle makah. Chi ata wachle makah kichale qatat chi ata wachi tasa iwit chirich yani wech tachishla le makah are iwech ish le santidad kish cogiu chirich in kisbiya sakat le 35 ba ahora kamikin iskan waral chiwesajle borracheras y chiwesajle hastak Lena ustach hachali itzinik hechicerías. When ik ogun ko bigna waral, pero na intiki anawi ksashen choko kanak, pero wetamata ka choko ko ontarira it. Atach itri. Ki banta chi itzinik kchale qatat. Ki witzich ta chi wagili tsaqat. Nakishchayen ta chikruk lichi sus wetam takin kokhum machat wetam takin kokhum palet in amali yuwa weno apsuna retam takachayenik pergalan kachayenik cuando kachawki mejor chaya paswa uka opakachi cuando ka bikhchela ushqil si amah katu patanikh lachwa buen chayenik krisha kol chikhab khalaki si mah katu patanikh. Pero este kaya la hashtag sang kachachta chik kaya na cuenta cha hasla la importancia rela ushokil weta mata kawalik chulok weta kakach chusok mata kunuk chla a mata kukok chla main a ver la valiente y koy shokil kibir si mah katu patani hashtup si ya mahla pero weta mata kutskuch chla le rija a haskatushik
Por lo tanto, chana valoras la uchajil, la uchojil. Porque ambos, kisko le kachak kapano, y shahun, kawakom le ka familia. Chiwesak le abarik kacha. Pero es que en cacha año que dijo, yo cuando curric le ni maig, que dijo, pero gubich te le katache, uts kachagna, na kachata humush, wesak kano, y ya. Pero carrir le katacha pasin kapech kinyawe. Wek pa café, wek pa sakli, wek pa fresco, wek pa gaseos, la misma cosa. Ngatikta chiqui. Pero maya kirishta le catequist kin sik annastak, pachak kin bangwe. Mejor catequista cochla chica, areta kin kapinja we chanim kapante chile hasta ka wachuli. Arechat kola pale santidad. Kona bas per sakat le or. Yek ona le ministerio. Ora choktak alok hatioshich la palabra de Dios. Jesús Shian cumplirle no compromiso, le no responsabilidad. Rishchauhlatat. Sharekajladu Dios te canta perder la vida eterna. Wenare Dios rakabanda espiar para que casle mal, pero inmediatamente con la chela katsuya chic, con la chela katsabas. Una de sus promesas bíblicas, papá. Yo iré a preparar lugar para vosotros. Porque donde yo esté, ustedes también estarán. Pero porque cojuini cojocola en el reino de los cielos. Que camich noche ronogel le macaca cuachule unta. Chocto para chagogonal, Señor, que tocarle santidad para la cacaslama. Matarech jamanole que rajle jacuerpo tati, matarech jamanole chacadeseo, Señor. Choc minicot sama, choc mochita ma palebe, le cabezuco que la chila chica. Vicio para arriba cartat. Eko Señor recibitale que va cantar ruban le vaca. Le casojle le canibale que toma más. Llama tiempo de chic Señor. Arre momento, arre igualdad que catsicurre la santidad, porque en el día cuando cojan la llamar, los listos son preparados. Gracias Maestro, gracias Jesús, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz que haya la palabra de Dios. La invitación a la comunidad. Shuhulibir, Shuhush Kamik, Dios Kachalal. Os agradecido bastante. Y ánimo Chechalak. Que voy a ir en Mahunsh Kashawu Holom Ranima. Le Katacha Kohuba Namar. لقتاتشا لكراخ لكريق تكاش نشات شاكو خبويخ نشات شاكو خرسلا اخنو شارك راخ كوخي بالسوكيل Dios coja nos bendecir a Teoshija este santo privilegio. Amén.
Kas ka kasi pachel yutsir qatat qachalar.